Buenas noches, barranqueñas y barranqueños. Gracias por permitirnos a esta hora de la noche estar allá compartiendo con ustedes en casita charlas con Darío a través de nuestro canal local de televisión, Enlace Televisión. Igualmente agradecerles los que a esta hora nos escuchan por La Voz del Petróleo, frecuencia M 1540, filial de Caracol, y los que nos ven y nos escuchan por los diferentes portales de internet, entre ellos la emisora virtual barrancabermejavirtual.com. Para esta noche un invitado muy especial. Él es el padre Eliezer Soto Ardila, párroco de la parroquia del Pueblo Nuevo Divino Salvador. Padre, buenas noches, qué Darío, rico tenerlo aquí en Charlas con Darío. Estamos en plena Semana Mayor, Semana Santa, y queremos compartir con usted para que nos diga cuál es el significado que tiene la Semana Santa para el pueblo cristiano y para el pueblo católico. Muy bien, Darío, buenas noches a ti y a todos los que nos ven y escuchan. Una pequeña aclaración, yo estoy como adjunto a la parroquia. El párroco es el padre de Martín, pero estamos trabajando los dos allí en el Divino Salvador. La proyección de la Semana Santa este año coincide con el año de la fe. Mundialmente, su santidad Benedicto XVI, a partir de octubre del año entrante, coincidiendo con las bodas de oro diocesanas, inició el año de la fe a nivel universal. ¿Por qué? Porque el mundo está en una crisis, el mundo global, crisis que se reflejan en nuestras comunidades, y consideramos como iglesia que es importante volver a Dios, volver a Cristo, sea cual sea nuestra creencia. Por eso es el año de la fe para los católicos, pero invitando también a todos a renovar su fe, musulmanes, judíos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque sin fe el hombre pierde el horizonte. Entonces, la Semana Santa va centrada en esa dinámica, y el lema de la Semana Santa es: creo, Señor, fortalece mi compromiso de fe. Porque viene el otro tema. Un paréntesis, padre. Sí. La fe. ¿Qué significa la fe? La fe esencialmente es confiar y confiarse. Es decir, el hombre puede confiar solo en él y no confiarse a los demás, puede confiar en él y en los demás y no confiarse a Dios, y puede creer en él, en los demás, y confiarse también a Dios para construir su proyecto de vida, para construir comunidad y para construir universo, reino de Dios. Por eso lo que miramos es: ¿en dónde ubico yo mi fe? ¿Dónde me ubico yo? ¿En quién creo? ¿En quién confío? ¿Sí? Entonces, esa es la importancia, y de acuerdo a cómo yo creo y confío, está mi acción, está mi obrar. Por eso el lema de la Semana Santa: creo, Señor, fortalece mi compromiso de fe, ¿cierto? Va en esa línea, ¿no? Ya arrancó la Semana Santa. El domingo, que ya pasó, dentro de la Semana Santa, ¿qué expresa? El domingo Santo, el Domingo de Ramos, expresa la síntesis de toda la Semana Santa. ¿Por qué? Porque en ella lo primero que hacemos es recordar que Jesús es recibido por el pueblo de Israel, por Jerusalén, como el Mesías. Pero irónicamente, posteriormente ese mismo pueblo que lo recibe diciendo Hosana al Hijo de David, después grita: crucifícalo, crucifícalo. Eso es como una paradoja o una ironía, pero es lo que vivimos a diario. Por un lado queremos afirmar, por ejemplo, nuestra identidad humana, y queremos afirmar un proyecto de vida, un proyecto que construye, pero en el diario vivir nos encontramos con otras motivaciones que llamamos tentaciones, que nos pueden llevar a negar y a torcer ese proyecto de vida. Entonces, en el fondo, cuando nosotros hablamos de fe, estamos hablando de un compromiso y de una opción. Y por eso el Domingo de Ramos, por un lado se reconoce que ese Jesús que entra es el Cristo, pero por otro lado se reconoce que la humanidad lo ha rechazado. Después del relato de la entrada de Jesús a Jerusalén con los ramos, en el templo se hace el relato de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, para preguntarnos, los cristianos hoy en el siglo XXI, ¿cuál ha sido nuestra opción? Nuestra opción es seguir afirmando a Jesús, pero con nuestros hechos, seguir afirmando que Jesús es el Mesías, o nuestros actos y nuestros compromisos y nuestra opción de vida es negar ese proyecto de reino, que es justicia, que es verdad, que es solidaridad. Entonces, el Domingo de Ramos es como el momento en que se hace la síntesis de lo que va a ser toda la Semana Santa. Monseñor nos hizo hace unos días
toda justificada razón, un llamado de atención, un tirón de orejas, porque realmente hemos convertido la Semana Santa en la semana de descanso, de parrandas, de fiestas, y no la semana de la fe, del reencuentro con Dios. Reafirme ese concepto de Monseñor. ¿Por qué ese tirón de orejas? Porque lamentablemente, y por eso la crisis mundial que vivimos, nos ha llevado a perder el horizonte de los momentos y de los espacios. El hombre es un ser que tiene derecho y necesidad de momentos, y lo dice el libro de la sabiduría, ¿no? Hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de orar, hay tiempo de celebrar, hay tiempo para construir, hay tiempo para destruir, etcétera, etcétera. Entonces, la humanidad venía como dándose el derecho a emplear los tiempos, y por eso existen las vacaciones, y son para descansar, y vienen los carnavales, por ejemplo. Los carnavales son precisamente, en la historia, era el momento previo en que la humanidad decía, mire, a partir de mañana comienza la cuaresma, démonos un tiempo para la parranda, de modo que después tomemos en serio y con mucha devoción la cuaresma y la Semana Santa. Lamentablemente, la dinámica economicista ha llevado a que el consumo se vuelva tan demandante que ya como que el tiempo que se emplea para ciertas acciones no son suficientes, y el consumismo requiere que se abarquen otros tiempos para dedicárselos al consumismo. Entonces, la Semana Santa, que era el tiempo para la celebración litúrgica, el tiempo para la meditación y la oración, ahora la convertimos también en el tiempo para el consumo de la recreación, ¿sí? Entonces, la Iglesia llama la atención en el sentido, mire, démonos el derecho a emplear el tiempo para lo que es. La Iglesia no rechaza que antes o después hayan los otros momentos, sino que se vuelva a aprovechar algo que es necesario para el hombre. Hay que descansar incluso del descanso, ¿sí? Y en ese sentido hay que meditar. Así como vuelve a la palabra bíblica, dar a Dios lo que es de Dios. Esta semana es de Dios. Hay que dársela a Él, exactamente. Y después le damos la semana a los carnavales y a celebrar. Estamos charlando con el padre Eliezer Soto Ardila. Él ayuda, yo le dije párroco, pero bueno, él es allá párroco adjunto en Pueblo Nuevo, en la Iglesia Divino Salvador. Vamos a nuestro corte y regresamos aquí en más temas de Semana Santa con el padre Eliezer. Ya volvemos. ¿Está usted interesado en mejorar la calidad y productividad de su empresa? Implemente los sistemas integrados de calidad ISO 9000, OCHAS 18000 e ISO 14000 u otro, el que su empresa requiera, y verá los resultados. Hasta el 8 de abril está abierta la convocatoria de la Cámara de Comercio Impulsa para vincularse al programa Desarrollo de Proveedores, Distribuidores, Encadenamientos Transversales, Desarrollo de Clúster. Si desea mayor información, visítenos en la calle 49 1270 en la Unidad de Desarrollo Empresarial, o llámenos al PBX 6020202 extensión 212, o escríbanos al correo lenis.cogollo@ccbarranca.org.co. Con gusto le atenderemos. Cámara de Comercio de Barrancabermeja, unidos para la competitividad. Medcol Limitada, servicio atornillado por control numérico computarizado, CNC convencional, fresado, taladro, metalizado y babitado y soldadura TIN-MIN. Ubíquenos en la calle 71, avenida 25 de agosto, número 1977, Barrio La Libertad. Voz del Petróleo de Caracol. Sintonícela en su frecuencia 1540 AM. Ahora disfrute su señal en la internet www.emisoralavozdelpetroleo.com, donde puedes interactuar a través de foros y consultar las últimas noticias en nuestro blog. De regreso aquí en Charlas con Darío, esta noche con el padre Eliezer Soto Ardila. Antes de continuar en el tema de Semana Santa, no puedo perder la oportunidad, padre, para que nos dé desde su punto de vista la percepción de nuestro nuevo Papa, del Papa Francisco. Tiene conmovido al mundo por sus mensajes. ¿Cuál es su percepción? La suya. Primero,
considero que Francisco es un papa que surge de una iglesia que ha decantado las crisis y los conflictos de los años 70 y de los años 80 y que ha decantado lo que podríamos llamar la restauración del Vaticano II. Si en algún sitio se aplicó el Vaticano II fue en América Latina, y este papa es hijo de la formación del contexto del Concilio Vaticano II. Se ordena sacerdote más o menos por la época en que estaba el concilio en su apogeo, y luego crece en ese dilema entre la teología tradicional y la teología de la liberación. Es un jesuita, por tanto tiene una formación muy completa y tiene una visión de mundo, de iglesia, que podríamos llamar muy ecléctica. Por tanto, considero que humanamente es un hombre muy bien preparado. Considero que en su personalidad es un tipo muy auténtico, es una persona descomplicada y muy madura, porque se necesita madurez para saber asumir lo que se tiene. Tiene muchos conocimientos. La fama, los jesuitas son sacerdotes que en cualquier lugar tienen un prestigio muy grande. Y luego, ahora, como ha asumido el pontificado como un servicio. Para mí, es el hombre que necesitábamos en la iglesia y en el mundo con la crisis actual. Una iglesia en crisis, porque no se puede desconocer, que necesita vivir otra remisión como el del Vaticano II con Juan XXIII. Es un hombre que reúne un poco las características de Juan XXIII, de Pablo VI y de Juan Pablo II. Es lo Pero que yo ha mandado unos mensajes, sobre todo a la iglesia y a los que dirigen la iglesia, con bastante fuerte. Decir que, mire, esto no nos puede convertir en una ONG espiritual. Eso es un llamado, y que quiere una iglesia hacia los pobres. Sí. Pues Es ahí un llamado, se identifica mucho con usted, que ha sido también un luchador. es un llamado por los pobres. Claro, es un llamado a recuperar la identidad. Lo que llamaba, por eso yo lo relaciono mucho con Juan XXIII y Pablo VI. ¿Por qué? Porque Juan XXIII dijo, hay que volver a las fuentes. O sea, hay que volver al Evangelio y hay que volver a Cristo. La iglesia corre el peligro, por ser una institución y ser una institución humana, a caer en las tentaciones de toda organización humana, a instalarse, a conservadurizarse. Ojo, no le meto política, a conservadurizarse, y por eso la iglesia tiene que volver a reanimarse a su fuente. La fuente es un Jesucristo que es redentor, que es liberador también y que es salvador. Entonces, en eso el Papa yo creo que nos va a llamar la atención a todos los católicos, especialmente a los clérigos, para que nos quitemos un poquito esos pañetes que nos ha puesto la historia de institución jerárquica con poder, para volver a ser la institución donde la jerarquía es el servicio. Y yo creo que eso es lo que ella quiere mostrar con sus gestos, que es más un servidor que alguien que ejerce poder al estilo del mundo, sino un servidor que ejerce el poder de Dios, que es bondad, amor y solidaridad. Que cuando dice la frase, el poder está en el servicio, es un mensaje, exacto. Es un mensaje muy fuerte. Pero la iglesia en Barranca normalmente ha sido una iglesia hacia los pobres, como bien identificada. Yo siento que ahí dice, usted me dice, bueno, me siento muy bien con lo que, con lo que está diciendo el Santo Padre Francisco. ¿Será capaz de hacer los cambios que requiere la iglesia? Yo creo que la actitud del cardenal Ratzinger, del Papa Benedicto XVI, cuando renuncia, manda un mensaje muy claro. Y luego los cardenales lo toman en serio y eligen, por eso eligieron a Francisco. Si los cardenales actuales no hubiesen tomado en serio, como debía hacer, las palabras del Papa anterior, del emérito, pues hubiesen elegido tal vez otro perfil. Pero yo creo que es un signo de que sí se va a tomar en serio desde los demás sectores de la iglesia, porque alguien lo decía muy sabiamente, el Papa puede tener buenas intenciones, el Papa puede tener un perfil propio para esta época, pero el Papa solo no va a hacer la restauración, es toda la iglesia. El Papa es el vicario de Cristo, pero todos los bautizados somos el cuerpo, y así la cabeza a veces quiera. Usted sabe que hay enfermedades donde ya la cabeza pierde el contacto con el cuerpo y no puede controlarlo. Yo creo que los cardenales, los obispos, la jerarquía alta de la iglesia siente hoy el llamado a mirar a Francisco y a seguir sus orientaciones. En ese sentido hay la esperanza de que él pueda concretizarlo. Por eso Ratzinger decía, yo ya me siento muy viejo y sin fuerzas, porque es que se necesita un tipo enérgico. Y este hombre, con esa cara bondadosa, sin embargo, también es rígido.
Recuerden que la Compañía de Jesús tiene una disciplina muy rígida, y este Papa seguramente, como diríamos, con el sentido del servicio, nos va a ir educando y nos va a ir controlando para que como iglesia vayamos ejecutando lo que se tiene que hacer para restaurarla. Entonces yo sí creo que él va a poder, sin embargo, supeditado a que la voluntad de los cardenales, la voluntad de la alta jerarquía y la capacidad del pueblo de asumir cambios, porque es que el problema también es cultural y mental. Por ejemplo, se le quería cuestionar por su posición frente al gobierno de Argentina, diciendo es que es conservador, es que está... No, lo que pasa es que si ustedes miran el Papa, la posición del Papa frente a los temas políticos y económicos ha sido muy clara en la línea de la doctrina social de la Iglesia, de la justicia y de la solidaridad, pero en los temas de bioética y en otros temas, él es el defensor de la fe, y la Iglesia no puede transarse en temas tan básicos como la vida, como principio elemental, por ejemplo, ¿sí? La bioética, el orden de la naturaleza, por algo tiene... pues digamos esas directrices, si la naturaleza traza unas directrices es para conservar a la misma humanidad. La Iglesia debe proteger al hombre como legado de Dios, como hijo de Dios, y esa protección debe ser integral. Por eso la Iglesia no se puede transar en ciertos temas, y este Papa va a mantener la posición que ha mantenido los demás papas en temas como el aborto, en temas como el matrimonio homosexual, sin que eso quiera decir que la Iglesia rechaza a los homosexuales. La Iglesia no va a rechazar a nadie, no va a negar los derechos, por ejemplo, económicos y civiles de estas personas, pero sí va a decir, mire, pero todo tiene también un parámetro que es la defensa de la especie humana, y en esto es la defensa del proyecto del reino de Dios. Pero lo que sí está de acuerdo es que mucha gente, en eso yo me comparto, que ahí hubo como el toque del Espíritu Santo, porque claro, él no entró para nada, o sea, ahí algo pasó por dentro que cambiaron el rumbo. Como pasó con Juan 23, por eso te digo que yo veo una gran relación. Cuando eligen a Juan 23, ¿cómo lo eligen? Desde el pensamiento humano de algunos cardenales, no, elijamos un viejito que en 2 o 3 años se nos muera y tal, y un tipo que no va a hacer mayores cambios. Resulta que llega el hombre y les monta el Vaticano II. O sea, podríamos decir, esos son los goles del Espíritu Santo. El gran revolucionario en 5 años, ¿no? Claro. No 5 años reinado, pero no necesitó más. Pero su influencia sigue vigente, y lo mismo pasará con este Papa. Esperamos, porque a pesar que tiene 37 años, se ve muy fuerte. Va a ser un Papa que va a hacer lo que va a hacer en muy corto tiempo. Claro. Estamos charlando con el padre Eliezer Soto Ardila, aquí en Charlas con Darío, y volvemos aquí después de nuestro corte nuevamente en el tema de Semana Santa. Ya volvemos. Yo ya renové la matrícula mercantil de mi empresa. ¿Y usted? Amigo empresario, amigo comerciante. Al renovar la matrícula mercantil, usted podrá desarrollar su actividad comercial sin problemas y su negocio existirá formalmente. Acuda a nuestras oficinas en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja o solicite los servicios de uno de nuestros promotores de recaudo. Estamos para atenderle. Cámara de Comercio de Barrancabermeja, unidos por la competitividad. Si quieres a Barrancabermeja, no la ensucies. Utiliza los recipientes apropiados. Saca la basura en los días y horarios establecidos. Clasifica la basura. Recuerda que el reciclaje vive en muchas personas y ayuda a preservar el medio ambiente. De regreso aquí en Charlas con Darío esta noche con el padre Eliezer Soto Ardila. Tema muy importante, pudiéramos seguir hablando de ese tema, pero volvamos a nuestra Semana Santa. El jueves, ¿qué representa el Jueves Santo en el mundo católico? Precisamente lo que el Papa ha tratado de insistir, manteniendo la dinámica del mensaje de Francisco, el servicio. El servicio como concreción del amor, como proyecto de vida, como horizonte del hombre. Entonces, el Jueves Santo Jesús que nos deja como mensaje, nos dice, obras son amores y no buenas razones. Si tú amas, en realidad debes obrar con amor. Y el amor es servicio, el amor es solidaridad,
El amor es la capacidad de entregarme al otro o a los demás en función del bien común. Entonces Jesús dice, yo los invito a reconstruir el proyecto del hombre, construyendo conmigo y con mi Padre ese reino que es verdad, que es justicia, pero que sobre todo es amor. Para poder recuperar la dignidad del hombre, necesitamos recuperar la verdadera identidad del hombre, hacer justicia sobre lo que se ha venido negando a los hombres, en concreto en la historia. Pero a veces esa justicia nos lleva también a la necesidad de reparar, por un lado, pero también a la necesidad de perdonar. Y hay a veces daños que la persona ya no puede reparar directamente. Entonces ahí es donde viene la misericordia, donde viene el perdón, que no es impunidad, que es también la reparación mediante otras formas. Yo siempre he puesto un ejemplo. Cuando una persona llega y se confiesa de que asesinó a alguien, yo como sacerdote no puedo delatarlo por el secreto de confesión. Si esa persona no es juzgada porque nunca es... Pero yo como sacerdote le digo, mire, usted quitó una vida, tiene que reponerla. ¿Cómo la va a reponer? Primero, entréguese y pague en justicia. Segundo, mire la viuda y el huérfano que dejó. ¿Cómo va usted a repararle a esa familia? ¿Cómo va usted a recuperar parte de lo que le quitó al matarle a su papá, a su esposo, etcétera, etcétera? Es decir, el Jueves Santo el Señor nos pide, vamos a recuperar la dignidad de las personas volviendo al origen del ser humano, que es el amor. Amor que implica verdad, justicia y reparación, para poder luego dar el paso al Viernes Santo, que es el paso de la reconciliación. Pero el jueves hay no sé cómo decirlo, pero hay una costumbre que es la visita que se hace a las diferentes iglesias, de monumentos. El monumento, exactamente. Eso, ¿cuál es el mensaje ahí en esa visita? Bien, el Jueves Santo también tiene ese sentido de recordar cómo Jesús, antes de enfrentar la tortura, un juicio injusto, antes de enfrentar la muerte de cruz, Él interioriza su vida y sabe que se acerca su hora y se la pone a Dios Padre. Es cuando el hombre trata de encontrarle sentido al sufrimiento y sentido a lo que supone como sacrificio el optar por la verdad, el optar por la justicia, el optar por el amor. Lo que hemos dicho antes, por eso es el servicio. El mayor servicio que Jesús puede darle al hombre es entregar su vida por su salvación, por su rescate. Entonces Jesús, eso no es fácil. Renunciar a su vida por los demás no es fácil. Entonces Jesús tiene que llevar un momento de intimidad con el Padre para poder fortalecer su fe. Y ahí es donde vuelve a tomar sentido el lema de esta Semana Santa. Creo, Señor, fortalece mi compromiso de fe. Jesús le dice al Padre, Padre, creo, pero fortalece mi fe porque humanamente flaqueo. Si puedes, aparte de mí este cáliz, pero fortalece mi fe. No se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, ese es el sentido que tiene. Y el jueves lo que buscamos es que cada cristiano vaya al templo ante ese monumento en el que lo que vamos a hacer no es una hora santa de adoración al Santísimo, sino una hora santa de oración con Jesús. Porque la gente va los jueves o cuando se expone el Santísimo a orar ante Cristo. Aquí lo que vamos es a acompañar a Cristo que ora. Por eso en el monumento, si bien está puesto el Santísimo Sacramento, es para decir, ahí está presente Jesús, pero está orando. Vamos a acompañarlo. Y vamos a decir, Señor, así como tu hijo estaba orando en ese momento porque sentía la tensión del compromiso, ayúdame a mí también a hacer tu voluntad, porque así como él vivía la tensión de la cruz, yo hoy vivo la tensión, por ejemplo, de una amenaza, de un despido, de la pérdida de un hijo o de mi proyecto de vida en crisis. Entonces yo oro al Padre para pedirle que me ayude también a discernir, como Jesús discernió, por dónde debe ir mi servicio, mi entrega, mi proyecto de vida. Padre, ¿cómo se prepara la diócesis para una semana tan importante? ¿Tienen alguna preparación especial? Primero, nosotros hacemos lo que llamamos las asambleas diocesanas, donde vamos mirando sobre un plan diocesano que tenemos, un proceso, cuáles son los enfoques. Allí fue donde se ubicó el enfoque. Primero, coincidió con el año de la fe y nosotros también teníamos dentro de nuestro plan diocesano fortalecimiento de la fe. Segundo, fortalecimiento de los grupos comunitarios, de las pequeñas comunidades parroquiales, sectoriales en las parroquias. Tercero, nos reunimos en una nueva asamblea en enero, donde ubicamos también, bueno, cuáles son las dinámicas de hoy, de la realidad social que vive el pueblo del Magdalena Medio, sobre las que tenemos que iluminar con el Evangelio. Entonces, por eso, si ustedes miran las 7 palabras, por ejemplo, van a ir enfocadas a eso. Cada palabra, ¿qué nos dice hoy
desde las necesidades que el hombre vive, porque cada palabra expresaba cómo Jesús estaba viviendo su pasión por los hombres. Eso es lo del viernes. Eso es lo del viernes. Entremos en el Viernes Santo. Exactamente. El Viernes Santo arranca, lo más importante es el sermón de las 7 palabras. Bueno, para la gente es lo más importante dentro de su piedad popular, pero para la iglesia lo más importante es la celebración anterior, que es la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que se hace en el templo con el altar desnudo, el sacerdote se postra y ahí es donde se revive. El mismo viernes. El mismo viernes a las 3 de la tarde, entre las 3 y las 4 de la tarde, allí se revive todo el relato de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y se hace lo que llamamos la adoración de la cruz. Es cuando se hace la adoración de la cruz, que es el reconocimiento de que ese hombre que murió en la cruz era nuestro Salvador y que esa muerte de cruz fue por redimirnos los pecados. Ese es el momento central del viernes, pero viene acompañado de 2 momentos de piedad popular. Normalmente en la mañana se hace el Via Crucis, sí, que es la manera de vivir eso que se va a celebrar en la tarde litúrgicamente, todo el camino de Jesús con la cruz. Y después de la pasión y muerte, entonces vienen las 7 palabras, que es para decir, fíjense cuál es el sentido de esa pasión y muerte de Jesús. El sentido lo dan las 7 palabras, ¿sí? Y el mensaje de este año va a estar enfocado sobre la fe. Sobre la fe, pero entonces, ¿en qué sentido? Fortalece nuestro compromiso de fe para abordar temas como, tengo sed. Hoy el mundo tiene sed por el cambio ambiental. El mundo está viviendo un cambio ambiental tan grande que mientras en una región del mundo la gente se está ahogando en inundaciones, en la otra se está muriendo de sed por sequías. En que la ironía de que cuando llueve los pueblos se quedan sin agua porque las bocatomas de los acueductos se taponan con las erosiones. Toda esa dinámica de la alteración del ecosistema por el hombre, pero también como fruto de los modelos económicos que han llevado a depredar la naturaleza, a acabar con el agua. Todo el tema de los páramos en Colombia y de la minería. ¿Cómo iluminamos eso hoy? Con la palabra tengo sed. El tema de la equidad de género, el tema de mujer, madre, mujer ahí tienes a tu hijo, hijo ahí tienes, el tema de la iglesia. Cada tema, cada palabra nos va a ubicar en un tema de lo que vive hoy el pueblo colombiano, el Magdalena Medio y el mundo. El domingo de resurrección. Sí. Es precisamente que es hasta donde queremos llegar. Queremos que ojalá el sábado santo en la vigilia pascual, que realmente es amanecer el domingo, y el domingo en la misa de resurrección, los cristianos podamos llegar diciendo, hombre Señor, mira, durante Cuaresma estuve meditando mi vida, en esta Semana Santa pude confirmar lo que en Cuaresma iba visualizando. ¿A qué debo morir para resucitar? Yo vengo hoy a decirte, hago el propósito de ir muriendo a estas acciones y actitudes concretas y de ir creciendo en estas actitudes, en estos valores, a través de estas obras concretas que me van a hacer renacer como ser humano, pero no solamente a mí, sino que me van a ayudar a que la comunidad también renazca. Porque lamentablemente la crisis mundial se vive porque ha habido un deterioramiento de las personas como individuos y de los grupos humanos. Entonces hoy hay que recuperar a cada sujeto, a cada persona como persona cristiana o persona de valores humanos y a las organizaciones sociales como organizaciones que edifican el bien común y no simplemente organizaciones que edifican intereses particulares. Padre, envíele el mensaje final al mundo cristiano para invitarlo a vivir correctamente esta Semana Santa. Pues yo retomo de pronto la exhortación de Monseñor y el nombre de Monseñor Camilo Castrellón, nuestro obispo, de todas las religiosas, los laicos y los clérigos de la diócesis, invitar a toda la comunidad del Magdalena Medio, sea cual sea su credo, a que aprovechemos estos días como el tiempo para la reflexión, pero también el tiempo para la restauración de nuestros seres, que nos tomemos las horas necesarias para meditar, que aprovechemos otros momentos para el descanso, que aprovechemos incluso el tiempo para volver al reencuentro con la familia. A veces la Semana Santa y las vacaciones, cada uno va por su lado. A veces los muchachos se encierran en sus cuartos con su internet, con sus Facebook. A veces las señoras en su cocina con sus novelas y sus cuentos con las comadres. Y a veces los esposos en la pieza siguen haciendo el trabajo que se trajeron de la oficina. Dedíquenle tiempo, ojalá, a recuperar los momentos de encuentro familiar, que vayan en familia a las procesiones, que eso que tú decías del jueves, que vayan en familia a hacer la oración en el monumento, que asistan en familia a la vigilia pascual, que cada uno lleve su cirio
porque o incluso un cirio por la familia, y en ese cirio la familia diga qué es lo que queremos mejorar como familia y cada uno diga qué quiere mejorar como persona. Padre, mil gracias, y de verdad fue muy agradable tenerlo aquí en Charlas con Darío. Se nos agotó el tiempo, nosotros nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.